Dirige Ricardo Ospina. La noticia del momento en Blue Radio. 1:01 p.m. Comenzamos Meridiano Blue hoy miércoles 22 de octubre con noticias de última hora. La primera se origina en el departamento de Arauca y tiene que ver con un gigantesco operativo de las fuerzas militares y de la Fiscalía en contra de la infiltración del ELN en diferentes estamentos de la vida de ese departamento, contratistas, dirigentes políticos y otras personalidades. ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿En qué municipio se adelanta esta operación? Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, mucha atención porque a esta hora las fuerzas militares y la Fiscalía adelantan operaciones simultáneas en los municipios de Arauquita, Fortul y Arauca, esto en el departamento de Arauca. Son allanamientos contra criminales del ELN que están atrincherados en viviendas ubicadas en los cascos urbanos de estos municipios. Ya sin descaro se ocultan entre la población civil. Hasta el momento, según confirman fuentes de las fuerzas militares, se han registrado 4 capturas contra blancos estratégicos del ELN, puntualmente del Frente Laín Sáenz, que delinque en esta zona del país. Es una operación en simultáneo en la que, Ricardo, están usando el avión Hércules y decenas de hombres de tropas de las distintas fuerzas. Como le menciono, son operaciones en simultáneo. Por ahora hay 4 capturas y en el transcurso del día entregarán los resultados puntuales. Muy bien, Felipe, gracias. 1-2 También es crítica la situación a esta hora en el Catatumbo. Un adulto mayor murió en medio de un ataque con drones cargados con explosivos. Sigue la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las FARC. Cristian Santiago. Los hechos de violencia por cuenta de la confrontación armada entre las disidencias de las FARC y las guerrillas del ELN en el Catatumbo no cesan. Desde el pasado 20 de octubre se presenta confrontación armada entre estas dos guerrillas en el corregimiento de Filogringo perteneciente al municipio del Tarra. Lo grave de este caso es que en medio de un ataque con dron, uno de los explosivos cayó en una vivienda en donde se encontraba Ramón Salazar, de 63 años de edad, quien murió en medio de esta situación. Su esposa Rosa García, de 68 años, resultó herida y recibe atención médica junto a otros pacientes. Holguín Mayorga, de la Asociación de Víctimas a nivel nacional, habló de este tema en particular en el Catatumbo. Lo más reciente es ese ataque con drones al corregimiento de Filo el Gringo, donde pierde la vida nuevamente un civil y su señora esposa queda gravemente herida. Estos hechos no han parado en el territorio y queremos desde la Asociación Nacional de Víctimas hacer un llamado al gobierno nacional que se comprometa a brindar condiciones de seguridad para los campesinos de la región del Catatumbo. A esto se le suman los homicidios selectivos, los secuestros y desapariciones que han denunciado las comunidades en ese territorio, pero que hasta el momento no han podido ser verificados de manera total por las autoridades competentes. Mientras tanto, el trabajo en la defensa de derechos humanos está en poder proporcionar a las autoridades cada uno de estos detalles y denuncias que reciben de los habitantes. Hablamos de la noticia urgente hasta ahora en el mundo. Primer bombardeo de Estados Unidos contra lanchas presuntamente cargadas con cocaína en el Océano Pacífico. Les contábamos, fue en aguas internacionales, aparentemente muy cerca de las costas colombianas. Es la noticia que hasta ahora tiene la concentración de los medios en Washington. César Moreno. Sí, Ricardo, muy buenas tardes. Es la campaña militar estadounidense ya contra embarcaciones tripuladas civiles supuestamente implicadas en el narcotráfico. Continuó entonces ya hoy con este nuevo ataque extrajudicial, el octavo del que se tiene noticia desde septiembre. 34 muertos entonces es lo que ya se contabiliza. La novedad esta vez es que este último ataque se produjo frente a la costa colombiana, en aguas del Pacífico, y no como los anteriores que estaban en el mar Caribe. La noticia avanzó muy rápido al mediodía, esto a través del New York Times y también de CBS, y fue confirmada minutos después por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que confirmó entonces que esta narcolancha iba en el Océano Pacífico al frente de costas colombianas y que fue entonces bombardeada por las fuerzas estadounidenses. Recordemos, Ricardo, que hace un par de semanas también había habido un incidente con una lancha cargada con cocaína en el Pacífico, pero esta vez fue interceptada por la Guardia Costera, pero es la primera vez entonces que en la costa del Pacífico es bombardeada una lancha. Ahí estamos viendo las imágenes en Ditu y en el canal de YouTube de Blue de la forma en la que es bombardeada esta lancha presuntamente con narcóticos en aguas internacionales en el Pacífico, muy cerca de Colombia. Se extiende la operación de Estados Unidos contra las drogas, ya no solo en el Mar Caribe cerca de Venezuela, sino ahora en el Pacífico cerca de nuestro país. Cambiamos de tema, 6 minutos, hablamos de las críticas a la posición del presidente Gustavo Petro tras la absolución al expresidente Álvaro Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá. A las 3 de la tarde habrá un pronunciamiento del presidente del Tribunal Superior de Bogotá, Hermens Darío Lara. Antes hay un comunicado del equipo jurídico internacional del expresidente Álvaro Uribe. Kalila Peña.
Ricardo, la firma Víctor Mosquera, abogado representante internacional del expresidente Álvaro Uribe, rechazó las recientes manifestaciones del presidente Gustavo Petro tras conocerse el fallo absolutorio emitido por el Tribunal Superior de Bogotá. Esto fue lo que dijo el presidente. Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, o si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto. Según la firma, las declaraciones del jefe de Estado constituyen una inaceptable injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial. Ante la gravedad de los señalamientos, la firma anunció que acudirá ante la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados con el fin de poner en conocimiento la presión indebida que, según alegan, generan las reiteradas declaraciones presidenciales. Unas 7 siguen alerta al Caribe colombiano por el paso de la tormenta tropical Melissa por el Mar Caribe. Joner Alvarado en La Guajira, que ha sufrido los efectos, los embates de este ciclón en las últimas horas. El último reporte que da cuenta por parte de la Coordinación de Gestión de Riesgo en el departamento de La Guajira da cuenta que por lo menos en municipios como Manaure, Uribia, Riohacha y Dibuya no se han presentado emergencias por el paso de la tormenta Melissa que hace tránsito en el Caribe. En Maicao, en las últimas horas, sí se registraron lluvias como efectos indirectos de este tránsito de esta tormenta y que afectaron por lo menos 3 barrios y un asentamiento urbano. La misma gente, dicen las autoridades, evacuaron todos estos sectores y posteriormente a que dejó de llover y el agua salió de sus viviendas, regresaron nuevamente a estas casas. Las autoridades iniciaron un censo para evaluar todo lo que comprende a los daños causados por esta emergencia. Hoy todo el departamento está en alerta naranja, pero en estos momentos no se han registrado emergencias por lluvias. La evacuación que manifiestan las autoridades hubo en el municipio de Maicao. Se trató de 3 mujeres en estado de embarazo y que por supuesto registraban riesgo por inundaciones. Hoy se adelantó a propósito el simulacro nacional de evacuación. Ya voy más adelante a Hidroituango. Allí estuvo el director de la Unidad de Gestión de Riesgo en Bogotá, Nicolás Rodríguez. ¿Cuántas personas participaron de la jornada? Ricardo, según el PMU del alcalde Carlos Fernando Galán, confirmó que 2,3 millones de personas participaron en este simulacro distrital. Además que confirmó que se superó la expectativa de participación y afirmó además que más de 30.000 empresas participaron en esta inscripción en varios puntos de Bogotá y asimismo hubo participación masiva de los colegios de la capital. Esto mencionó el alcalde. Distrito en este simulacro. El resultado es positivo. Nosotros tenemos a la fecha en este momento, en corte de hace 2 minutos, 2.350.000 personas participando en Bogotá. La proyección que teníamos era alrededor de 2.330.000, entonces ya superamos. Ricardo, y es que este simulacro también se hizo de forma privada en el Servicio Geológico Colombiano para reaccionar frente a una posible falla del reactor nuclear y asimismo en las obras del metro. Sobre esto mismo, el director del IDIGER, Guillermo Escobar, afirma que Bogotá sigue preparándose y estando lista para futuras emergencias. Se acaba de conocer una carta de expresidentes e exintegrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol advirtiéndole al gobierno los efectos devastadores que implicaría para la estatal petrolera la venta del negocio del fracking que tiene compartido con la Occidental Petroleum Company en la cuenca del Permian en los Estados Unidos, obsesión que tiene el presidente Petro. El presidente quiere vender ese negocio. Dicen los expertos que causaría el marchitamiento definitivo de Ecopetrol. Marcela Peña. Difícil un caso más evidente de un posible detrimento patrimonial. Esta es solo una de las frases con las que 70 personas, todos ellos que han sido miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, expresidentes y exministros de Minas, criticando la presión del presidente Gustavo Petro para que Ecopetrol venda sus operaciones de fracking en el Permian en Estados Unidos. Calculan ellos que la venta con descuento de este negocio podría implicar una reducción de 30% en las acciones de Ecopetrol, además de marginarla del desarrollo de la cuenca más importante que existe hoy en el mundo. Le dicen al presidente que la falta de gas es en parte consecuencia de no haber hecho los pilotos de fracking y de la posición del gobierno en materia de transición energética. A lo anterior se suma la insistencia del gobierno en que Ecopetrol compre monómeros colombo-venezolanos y el hecho de que la petrolera esté invirtiendo en proyectos de energía renovable que, aunque son necesarios, son menos rentables que el petróleo. 11 más adelante les voy a contar por qué se cayó el nombramiento del nuevo Superintendente Nacional de Salud y quién quedó en encargo. Mientras tanto hablamos de noticias del mundo. Acaban de llegar a Roma el rey Carlos
y la reina Camila. En una histórica visita al Vaticano, por primera vez en siglos, un rey de Inglaterra orará conjuntamente con el sumo pontífice, en este caso con el Papa León XIV. Más noticias del mundo a esta hora, César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El calentamiento global está llevando a nuestro planeta al borde del riesgo, según dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Ningún país está a salvo de incendios, inundaciones, tormentas y olas de calor, dice el jefe de la ONU. Les énergies renouvelables sont la source d'énergie la moins chère, la plus rapide et la plus judicieuse. Elle constitue la seule voie crédible pour mettre un terme à la dégradation inexorable de notre climat. A un mes de la cumbre del clima, la COP30, que se va a desarrollar en Belém, esto es la Amazonía brasileña, en noviembre, insta a los países a implementar un sistema de alerta temprana para proteger a la población contra las condiciones climáticas extremas y afirma que aún queda mucho camino por recorrer. Venimos al vecindario porque en Perú, el gobierno interino de ese país declaró un estado de emergencia en la capital, en Lima, y el puerto del Callao, para frenar la ola de violencia y extorsiones atribuida al crimen organizado. La medida con la que el gobierno podrá militarizar las calles y restringir derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio cobija al menos a 10 millones de personas. El presidente José Gerí. Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras. Los militares salieron hoy a las calles de Lima y el decreto va a regir en principio por 30 días. Y por último, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance advirtió el desafío de desarmar al grupo terrorista Hamas y reconstruir a la Franja de Gaza en el segundo día de un viaje a Israel para reforzar el apoyo al frágil alto al fuego allí en esta zona. Very tough task ahead of us, which is to disarm Hamas but rebuild Gaza to make life better for the people in Gaza, but also to ensure that Hamas is no longer a threat to our friends in Israel. Tenemos que garantizar que Hamas ya no represente una amenaza para nuestros amigos en Israel, subrayó Vance, y de otra parte, la Corte Internacional de Justicia afirmó que Israel tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población de Gaza y no debe utilizar el hambre como un método de guerra. Esta afirmación fue rechazada categóricamente por el Ministerio de Exteriores de Israel y la calificó como politizada. 1:13 p.m, César. Gracias. En Deportes Octa tenemos hoy fecha de la Champions League y tenemos segunda presentación de la selección Colombia femenina sub-17 en el Mundial de Marruecos. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos precisamente de eso porque es un día de muchísimo fútbol. Habrá Liga de Campeones de Europa, va a jugar el Bayern Múnich, va a jugar el Real Madrid, va a jugar la selección sub-17 femenina en el Mundial. También habrá fútbol colombiano, va a jugar Nacional el día de hoy también en el torneo en la Copa Colombia. Así que hay muchísima información. Estaremos dando todos los detalles en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue.